El tema de algoritmos para esta clase va a abarcar unos temitas nuevos que son total y plenamente complementarios para lo que veníamos haciendo. Aquí vamos a irnos siendo aún más técnicos todavía, aún más acercándonos a nuestro objetivo dentro de unos añitos, que va a ser ingenieros. Cuando ustedes entren a la universidad, se van a dar cuenta de que eso que estamos hablando es totalmente compatible con lo que allá le van a hablar. La única diferencia es que ustedes, cuando entran a la universidad, ya saben de qué les está hablando, mientras que ustedes van a tener compañeros que son nuevos en el tema y pues ellos van a tener que empezar a masticar la información desde el principio como lo están haciendo ustedes. Bien, hoy vamos a tocar el tema ya de elementos que están totalmente involucrados en la programación, ¿sí? Pero que son tenidos en cuenta por el momento en lo que es la parte de algoritmos. Por ejemplo, los algoritmos que vimos la clase pasada, pues eran algoritmos naturales, simples, en los cuales, pues digamos que nos sirvieron fue para entender de qué era lo que de lo que estábamos hablando según la definición. Pero aquí ya estamos involucrándolos totalmente a lo que es los elementos técnicos que yo voy a utilizar cuando voy a crear un algoritmo de un tema mucho más técnico. Si yo hablo de operadores aritméticos y alfanuméricos, sí, mire que aquí la misma guía me está diciendo, ¿cierto? Son símbolos que sirven para manipular datos. O sea, estoy hablando de estos dos tipos de operadores, aritméticos y alfanuméricos. Son símbolos que sirven para manipular datos. Los operadores y las operaciones que se pueden realizar con ellos se clasifican en, entonces mire que aquí ya empieza a desglosar qué es lo que hace cada uno de ellos y me empieza a dar algunos ejemplos de lo que puede ser. Esto lo estoy hablando a forma muy general, ¿cierto? De manera muy global. Cuando empecemos a ver programación ya directamente con C++, con Java, con Visual Studio, ya se van a dar cuenta de que esto sí funciona como lo estoy diciendo en la clase de hoy, pero va a funcionar con una característica de cada uno de esos programas. Ah, sí, el profe nos habló de unos operadores aritméticos, pero sucede que en C++ hay unos que sí, en Java esos no, en Visual Studio encontré que hay otros nuevos, o sea, uno empieza como a darse cuenta de que pueden haber similitudes o que pueden haber muchas diferencias entre ellos, aunque la programación trata de ser muy parecida para todo. En el caso de los operadores aritméticos, ¿qué pasa? Dice aquí, posibilitan las operaciones entre datos de tipo numérico y dan como resultado otro valor numérico. O sea que aquí es supremamente claro, que cuando yo utilizo operadores aritméticos, estoy hablando de que están involucrados números o valores numéricos que al ser manipulados, ¿cierto? Van a darme ¿qué? Otro valor numérico. Así de sencillo. Ejemplos de qué puede utilizar de pronto o qué se puede utilizar de pronto en los números, ¿cierto? Entonces estamos mirando que puedo utilizar potencias, puedo utilizar productos. Ya, perdón, ¿qué es una potencia, chicos? Exclusivamente, ¿qué es una potencia? Hola Eh, María, ¿me escuchas? profe, Señor, está elevada a un porcentaje. elevar números. Así sí, exacto, elevar números a potencias como lo hemos colocado, ¿cierto? Como un número tiene un exponente, ¿cierto? Un exponente que lo hace elevar a la potencia que le está diciendo. Exacto. Producto, que es una multiplicación, las divisiones que conocemos, una suma con su símbolo de el más, ¿cierto? Recuerden que para producto en programación también se utiliza asterisco, para la división también utilizo el slash, para la suma utilizo el más, para la resta utilizo el símbolo del menos, ¿cierto? Y para asignación, que de pronto esta palabrita me los enredé un poquito, pero más adelante cuando lo miremos va a ser demasiado fácil de entender. Para la asignación o las igualdades utilizamos el signo igual, aunque tengan en cuenta que este signo igual en algunos programas funciona o hace cosas distintas. Tengan en cuenta que este signo más en algunos programas funciona de manera distinta. O sea, sí sigue siendo o sí siguen siendo operadores aritméticos, pero dependiendo de donde usted lo ubique y dependiendo de la forma como usted lo utilice, le da un resultado diferente. ¿Listos? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Este más, este más es un operador matemático que realiza sumas. Pero, por ejemplo, en Java
si yo lo utilizo estratégicamente ubicado en un sitio especial, él me permite mostrar textos, me permite unir información, o sea, al estilo concatenar. Entonces, mire que es diferente, ¿cierto? Si yo utilizo el igual, ¿cierto? Es más, utilizo dos iguales en programación, estos dos iguales me pueden dar un nombre diferente, ¿cierto? Me pueden mostrar de pronto una desigualdad, me pueden mostrar un dato distinto. Entonces, mire que a lo que yo voy es que los operadores aritméticos, como inicialmente me dice aquí, me generan operaciones matemáticas que me dan otros números, pero ellos mismos, siendo utilizados en otros sitios, pueden trabajar diferente. Ahora hablemos de los operadores alfanuméricos, ¿cierto? Permite operar con los datos de tipo de carácter o de cadenas. Recuerden que cuando yo estoy hablando tipo carácter y especialmente cadenas, estoy hablando de texto, estoy hablando de escritura, ¿sí? O sea que a partir de hoy, cuando el profesor Eduardo o cualquiera le diga, hágame una cadena donde diga, bienvenidos a Tecnisistemas. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, ¿sí? Le estoy diciendo, escríbame un texto, ¿cierto? Donde diga, bienvenidos a Tecnisistemas. Cadena o todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Es bien. De educación ambiental, pero chicos, educación ambiental, ustedes lo vieron fue por plataforma, ¿cierto? ¿Lo vieron fue por Moodle? ¿O fue clase Con normal la como esta? profe, profesor. Señor, Con la profe Eva. señor, dime. Lo vimos con la profe Eva. Ah, con la profe Eva. Entonces permítame aquí. Claro que es que estamos mirando. No podría, Profe, no puedo asegurarles, ¿no? Pero sí acabo de leer por ahí un correo donde precisamente se pidió una revisión en detalle de algunas asignaturas. ¿Listos? profe, qué pena. Yo vi ese mensaje, lo que pasa es que, pues, como mis notas, pues, solamente estaban bien, entonces yo confundí ese uno con un 10. O sea, lo pasé y no pude, Ay, o sea, chico. Sí, señor. yo- Bueno, muchísimas gracias por acordarme esto. Perdón. Muchísimas gracias por acordarme. Tu comentario me hace acordar de algo. Chicos, verifiquen bien, porque sucede que el sábado tuve una situación especial con un estudiante que estaba súper enojado conmigo, que porque yo le había colocado solo unos, ¿cierto? Y entonces él estaba mirando ahí en la plataforma de Tecnistemas. Pues sucede que cuando yo les califico o cuando nosotros los profesores les calificamos a ustedes en Classroom, su nota máxima es 100, que para la plataforma de Tecnisistemas es 10. ¿Listos? O sea que el 1 es un 1 en uno punto Classroom es cero un 10. Un 1 en Classroom es un 10. Y un 10 es un 100. ¿Sí me entienden? O sea, ahí es diferente. Lo que pasa es que la diez plataforma, punto cero profe. exacto. Y en cambio, en la de Tecnisistemas, 10.0 es un 10. Es excelente. ¿Sí? Entonces, claro, entonces sucede que muchos estaban asustados porque, claro, hicieron la comparación de escritura de Classroom con la plataforma de Tech Sistemas y, claro, pues allá no aparece un 10, allá no aparece un 100, aparece un 10. Pero mire que allá tampoco aparece un 1, tampoco aparece un 10, aparece un 1. Entonces, si se dan cuenta, entonces digamos que podemos mirar eso. Tengan en cuenta eso porque es que la verdad no me pasó con una sola persona, me pasó con varias personas. Y no solamente me pasó a mí, me pasó a varios profesores, donde hicimos el ejercicio de ingresar con el estudiante a la plataforma y le aclaramos, no, mira, lo que pasa es que aquí ese 10 es un 10. Y si tú pierdes, te sacas es un 1, 1.0. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿vale, chicos? Para que lo miren bien. Mírenlo Profe, bien, revisen bien. profe, disculpe, ¿será que ya no vuelven a hacer otra revisión de notas o ya No, eso, toca? eso lo estamos haciendo. Lo que pasa es que la revisión de notas que se hizo el día sábado fue con presencia de estudiantes, pues digamos que casos puntuales, ¿sí? No, pero seguimos revisando porque eso tiene que quedar saneado. Eso es normal, eso siempre pasa. Ah, Mire, yo les coloco a ustedes su nota bien, yo guardo y cuando voy y reviso tiene unos. Yo, pero ¿cómo así? Si le coloqué 10, porque cuando guardo me le colocan uno. Es una situación de logaritmo que tiene la plataforma. Pues simplemente lo que me toca hacer es pedir que me abran nuevamente la plataforma, volver a digitarlo, volver a guardar y ahí sí ya me deja bien. Pero no pasa con todo el mundo, sino lo haces como de manera aleatoria. Tengan en cuenta eso. Dime. Profe, a mí me llegó un mensaje de supletorio. ¿Eso es para las personas que han perdido materias? Sí. Sí.
Sí, 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 Ok. sí. Sí, señor. Bueno, sigamos, chicos. Sigamos. Entonces estaba hablando del tema alfanumérico. Entonces me está diciendo que los operadores alfanuméricos permiten operar con datos de tipo de carácter o cadena de texto. O sea que esto me permite trabajar con textos. No estoy hablando ya de valores ni de números, ¿cierto? Dice aquí, la mayoría de los lenguajes de programación admiten el operador más para realizar la concatenación de caracteres o de cadenas. Mire que aquí está ratificando lo que yo le estaba diciendo aquí arriba, ¿cierto? Aquí opera como un más que me va a generar una suma, pero cuando lo utilizo en sitios especiales o ubicado especialmente dentro de una cadena de texto, ¿cierto? Él funciona como un símbolo de concatenación que me permite unir un texto con otro, ¿sí? Aquí dice de esa manera, mire. Ni Micromundos, Micromundos es un programa, ni Micromundos ni Scratch tienen esta opción. En Scratch se debe utilizar para concatenar el operador. ¿Cómo se llama este operador, mis muchachos? Ustedes que se la saben todas. ¿Cómo se llama ese símbolo que estoy marcando ahí? Y no me acuerdo cómo. La ida y compañía. Es una IA americana, ¿cierto que sí? Digamos que mucha gente lo conoce también de esa manera. Sí, sí, eso es como En, una I. en nuestro país La es una I. ampersand. En nuestro país es una I, sí, del y compañía, digamos que, ¿cierto? Y hermanos, sí, se colocan el nombre de los. Se Sí, conoce señor, como ampersand. el Ampersand. ampersand, Ampersand. Esa el vaina. ampersand, sí, señor, el ampersand. Ese nombrecito especial, el ampersand, para nosotros los que estamos trabajando en la parte de informática. Ahí está. ¿Alguna pregunta, mis muchachos, sobre el tema de operadores aritméticos y alfanuméricos? No, Hola, profesor, Vanessa. no. Bueno, por el momento digamos que es ahí como un brochure, ¿cierto? Como un brochazo, para que lo tengamos en cuenta más adelante. Sí, listos. Hola, Vanessa, ¿qué más? Permítame, les coloco aquí, ¿qué? La asistencia. Eso. Listo, no te preocupes. Digamos, aquí tenemos otro tipo de operadores. Estamos hablando de los operadores relacionales y operadores lógicos. En el caso de los operadores relacionales, dice, permite la comparación entre datos del mismo tipo y dan como resultado dos valores posibles, falso o verdadero, ¿cierto? Mire que quiero que tengan en cuenta esto. Los relacionales permiten la comparación entre datos del mismo tipo y dan como resultado dos valores posibles, verdadero o falso. ¿Sí? Ejemplo, igual, ¿cierto? Igual, y muestran el símbolo del igual, ¿cierto? El menor que, y está el símbolo del menor que usted ya conoce, de esta manera, y el mayor que, muestran el símbolo mayor que ustedes ya conocen. Digamos que son como los más básicos que se pueden, digamos que reconocer. Pero sucede que aquí en la tablita que tenemos aquí a la izquierda, ya me los está mostrando de manera distinta, ¿cierto? O más completa, más bien. Entonces, donde me dice que uno de los operadores relacionales, ¿cierto? Que genera una comparación, ¿cierto? Que genera una comparación con otro dato. Tengo al igual, tengo el menor que enfrentado al mayor que significa distinto o diferente de. Estos dos, cuando se colocan de esta manera, significa distinto o diferente de. O sea que este es contrario al de arriba. Recuerden que este de arriba es una igualdad, este es una diferencia, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros miramos la desigualdad en matemática clásica, ¿la desigualdad qué es? Es un símbolo igual con una linecita atravesada, ¿cierto que sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Del no es igual, que es un igual con una linecita atravesada. Entonces eso digamos que es en la matemática normalita. Tenemos el menor que, como se ve acá, el menor que, el mayor que, el menor o igual, mire, menor o igual, el mayor o igual, ¿cierto? Y este int que podría utilizarse en algún programa que se llama elemento de como un pertenece, ¿no? De esa manera, ¿no? Como un pertenece, ¿no? Elemento de o elemento que describe alguna situación especial. Muy poco
se encuentra a veces por ahí en algunos lados, pero bueno, ténganlo en cuenta si en algún momento se les llega a aparecer. Pero la verdad, entre el igual y este son los más utilizados. Hablando de lo que son operadores relacionales, que lo que hacen es que comparar valores entre sí, valores que tienen que ser del mismo tipo, ¿no? No puedo, ¿cierto? No puedo comparar un número con un símbolo especial, no, tienen que ser totalmente iguales. En el caso de los operadores lógicos, ¿cierto? Dice acá, posibilitan la evaluación lógica de dos expresiones de tipo lógico. Dan como resultado uno de dos valores posibles, también verdadero o falso. Ejemplo, tenemos la negación, no, tenemos la conjunción, que es y tenemos la disyunción, que es o. Entonces, esto maneja muchísimo la parte condicional, o digamos que me va a condicionar o me va a dar la posibilidad de que yo coloque condiciones en algunos casos. No sé si se acuerdan no sé si de pronto hayan hablado conmigo en Excel o hayan visto en Excel la función sí la función, la función lógica sí, pero con una variante que se llama y. ¿Sí lo vieron o sí lo han visto de pronto en algún caso? No, profe. ¿No? Bueno, ojalá que más adelante cuando vemos por ahí Excel o alguna cosa, también lo podamos trabajar. Ah, mire, que hay compañeros que sí lo conocen. Entonces, muchas veces en la función sí, yo utilizo la conjunción, que es la i, que en Excel se llama la variante, ¿no? O sea, la función sí con la variante i, se llama de esa manera. ¿Para qué me permite? Para hacer comparaciones. ¿Sí? Comparaciones y de ellas sacar un resultado. Comparaciones de muchos elementos. Y cuando utilizo la disyunción o, ¿cierto? La disyunción o me permite también hacer una comparación, pero al final para hacer un descarte, ¿cierto? Como que coloco una comparación para descartar alguno de los dos datos que estoy comparando. Entonces mire que funcionan de la misma manera, ¿no? Pero bueno, aquí simplemente pues les estoy contando para que lo tengan en cuenta cuando se nos presente. Si miramos en este cuadrito que aparece aquí, me interesa más esta parte de abajo, mire que la I, o esta conjunción, perdón, es representada como con dos ampersand. Mire, la I en algunos programas es representada por dos ampersand, su conjunción. La O, la O es representada por dos barritas, ¿sí? Por dos barritas, y se llama disyunción, y y el no es representado por un signo de admiración y se llama negación. Entonces tengan en cuenta eso que les estoy diciendo, para que cuando se nos aparezca por ahí en algún lado, ya sabemos a qué se hace, ¿cierto? Entonces les vamos a dar ejemplos. Mire, esto es una concatenación de i, esto es una comparación or, porque en inglés, ¿cómo se dice este i, chicos? Ayúdenme los que ya han visto algo de programación. ¿Mm? Es ahí. Sí, dime. Alguien por ahí intentó hablar. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dice i en inglés? La I normalita. No en programación, ¿no? Sino en inglés normal. And. Eso, César, muy bien. And. Aquí es lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Cómo se dice o cómo se escribe o en inglés? Uy, no, ni idea. Or. Boot, ¿no? No, Ah, or. no. O-R. O-R. OR. Or. Sí, or. El normalito. Y el no es not. O sea, el mismo no, pero terminado en T. Not. Entonces es el and, or, not. De esa manera. Regálame tu correo, Linda. Regálame tu correo para agregarte. No sé por qué no estás. Deberías estar. Listos. Preguntas, chicos, hasta el momento de lo que ha sido este paseíto ahí como por los operadores. ¿Está muy complicado? No, pues hasta el momento no, profe. No, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que recuerden lo que les dije, ¿no? Estoy, estoy creando una, estoy creando una, ¿qué? Estoy entregando una llavecita a cada uno de ustedes para que más adelante la utilicemos cuando la necesitemos.
Ahí se fue. Ahí se fue la invitación. Valeria y Salomé son tus hijas, ¿cierto que sí? O tu hija, no sé. Creo que algo me habías dicho sobre ese tema. Bueno, listo, ya te lo envié. Ok. Ay, caramba, ¿cómo así? ¿Por qué? Valerie, Salomé, arriba dice que. Sí, tienes razón. Tienes toda la razón. Pasé el ojo muy rápido y no me di cuenta. Por estar aquí echando careta con los compañeros. Y ahora sí apareció tu foto. ¿Listos? Ahora elimino el que se fue mal. Listos, mis chicos. Entonces vamos bien, ¿cierto que sí? No ha habido lío. Recuerden que estamos en ese aprestamiento, chicos. Estamos en ese aprestamiento de conocer cosas que más adelante vamos a utilizar, ¿cierto? Por favor, me recuerdan de enviarles estos documentos en PDF para que los tengan y los puedan leer más adelante. ¿Listos? Bien, Vale, pues. ahora vamos a mirar aquí lo siguiente. Orden de evaluación de los operadores. O sea, mire lo que dice aquí, que es tan importante. Es más, es muy claro lo que dice esta presentación. Dice, los computadores ejecutan los operadores en un orden predeterminado. El siguiente es el orden de jerarquía para ejecutar operadores. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ustedes escriben operadores de cualquier tipo, la máquina, o sea, el computador, la ejecuta dependiendo del orden que usted le dé o dependiendo del orden que él los encuentre. Recuerden que si yo utilizo paréntesis y empiezo a agrupar expresiones, y lo primero que tiene que hacer el computador es empezar a romper paréntesis para empezar a dar un orden de jerarquía en la forma como va a leer los operadores en su orden. Pero si yo los escribo todos como caigan y no los separo ni le doy un orden a ellos, pues el computador lo lee de manera como él lo encuentra, ¿cierto? ¿Se acuerdan que en Excel en alguna ocasión se habló de que Excel, cuando usted hace una fórmula, que usted coloca diferentes operadores, pero usted no coloca paréntesis? ¿Qué es lo primero que ejecuta Excel, chicos? Cuando ve varios operadores matemáticos que no tienen paréntesis. Error. No. Sí genera un error, pero el problema es que no me botó la palabra error. Ya quisiera que me dijera error. Si yo tengo una fórmula matemática, una fórmula en Excel, donde tengo varios operadores matemáticos, donde tengo varios, todos. Tengo suma, resta, multiplicación, división y potenciación. Tengo los cinco, perdón. ¿Cuál es el primero que él ejecuta? El más. No. El igual, La ¿no? división y la multiplicación. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo nombré suma, resta, multiplicación, división y potenciación, ¿cierto? Lo nombré de esa manera. No importa la posición que tenga, no importa la posición donde esté, si está de primeras o de últimas o en la mitad, siempre Excel ejecuta las multiplicaciones primero. Siempre Excel realiza las multiplicaciones primero. Después de que ejecuta todas las multiplicaciones, sigue con las divisiones. Después sigue con las sumas. Después sigue con las restas. Y por último, con las potenciaciones. ¿Qué pasa? Él hace eso cuando no encuentra ningún paréntesis que le dé el orden de cómo ejecutar. Porque usted los dejó abiertos. Sí, pero si usted le coloca paréntesis, ¿qué tiene que hacer? Primero romper paréntesis, ¿cierto? E ir ejecutando las operaciones como los paréntesis le van diciendo. Entonces tengan en cuenta eso, que aquí también funciona de la misma manera. Solamente que aquí es mucho más amplio. Entonces miren lo que dice acá, que lo primero que lee y ejecuta, ¿cierto? La programación, en el caso de los operadores, son los paréntesis. Se ejecutan primero los más internos. O sea que eso ya lo sabíamos. O sea que si él llega a encontrar una operación matemática en alguna aplicación o en algún proceso de programación, lo primero que hace es ejecutar paréntesis. ¿Cierto? Segundo, ejecuta los signos negativos. ¿Cierto? O sea, todo lo que encuentre con menos algo, lo va ejecutando. Y es que yo trabajo un programa y ese no lo hace. Sí, claro. Recuerden que esto es una digamos, definición global de lo que hacen casi todos los programas de programación.
Sí, pero digamos que aquí, primero rompe paréntesis. Primero, después de los paréntesis, ejecuta todo lo que sea con signo negativo, ¿cierto? Después siguen potenciaciones y raíces, ¿cierto? O sea, productos y divisiones, ¿cierto? Que en este caso, potencias y raíces, productos y divisiones. En ese orden, ejecuta los demás elementos que siguen de terceras. De cuartas, busca las sumas y las restas. Quinto, las concatenaciones con el signo más. Sexto, ejecuta o verifica si se puede hacer algo con operadores relacionales, que es el igual, el menor que y el mayor que. Y por último, utiliza los lógicos, que son el no, el y el o. ¿Cierto? Recuerden que el no es el not, conjunción es and y disyunción es ort. Entonces, ese es el orden en el cual un programa o un software de programación ejecuta cada uno de estos elementos cuando usted no le dice cómo hacerlo. Pero bueno, aquí yo sé que eso lo vamos a trabajar de una manera muy distinta y yo sé que ustedes eso lo van a tener en cuenta siempre. De la misma manera como lo aprendimos a hacer y lo ejecutamos en Excel, aquí va a ser igual. ¿Preguntas, chicos? No, ¿Cómo profe. vamos ahí? Vamos como bien, ¿cierto? Hasta el momento sí, profe. Me recuerdan, chicos, por favor, de este documento en la fundamentación para que lo tengan ahí. Bien, entonces ya dejando de lado lo que son los operadores en programación, ¿cierto? Operadores aritméticos, alfanuméricos, operadores relacionales y relacionales y lógicos. Eso fue lo que acabamos de ver. Ténganlos en cuenta, no estoy diciendo que se los tienen que aprender de memoria hoy, no, simplemente que sepan y sean conscientes de que eso existe y que en el momento en que los vaya a utilizar, si no se acuerda, tiene que ir a consultar. Ah, caramba, me está pidiendo aquí un operador, ¿cierto? Entonces sencillamente uno vaya a abrir su documento, ah, listo, aquí lo encontré. Ya me acordé que eran operadores lo que necesitaba y eso existe y lo estoy buscando para utilizarlo. Entonces, ténganlo en cuenta que eso lo vamos a utilizar bastante. Ahora estamos pasando a un tema muy, muy importante que yo creo que ya en alguna ocasión lo habíamos hablado, o lo hablaron conmigo, o de pronto lo hablaron con la profe Erika, no sé, yo ya ni me acuerdo que leíste clase. Y vamos a hablar del tema de variables, ¿cierto? Entonces, muy posiblemente en fundamentos de programación les tocamos este tema, les hablamos por encimita, y les dijimos que más adelante como que se iban a hablar de más, con más profundidad, ¿no? Entonces, mire lo que dice acá. Para poder utilizar algoritmos con diferentes conjuntos de datos iniciales, se debe establecer una independencia clara entre los datos iniciales de un problema y la estructura de su solución. Esto se logra mediante la utilización de variables, cantidades que se suelen denotar en letras con el nombre de identificadores y se puede tomar cualquier valor de un intervalo de valores posibles. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Que una variable es una palabra especial que se inventa, por decirlo de esa manera, el programador, y esa variable va a almacenar un dato de algo. Esa variable puede almacenarle un número, esa variable puede almacenarle un texto, puede almacenarle una orden, puede almacenarle una operación matemática. O sea, sencillamente es como si a usted le dijeran que tiene la posibilidad de crear una cajita, póngale nombre a esa cajita, ¿cierto? Que dentro de ella vamos a guardar algo, ¿cierto? Ese valor que usted puede guardar dentro de esa cajita, que se llama variable, puede ser utilizado una vez y se desaparece, o puede ser utilizado muchísimas veces y se mantiene, pero ya esa variable se llama constante. O sea, aquí aparece algo curioso, ¿no? Dice mi profe, ¿cómo así? O sea, una variable es constante. Si o sea, es raro el concepto, ¿por qué? Porque variable y constante son dos palabras opuestas. ¿Sí? Variable y constante son dos palabras opuestas. Variable, ¿qué significa? Que cambia. Y constante, ¿qué significa? Que se mantiene. Son opuestas, pero mire tan chistoso. Yo puedo crear una variable que funcione de manera constante, o sea, que nunca cambie su valor. Es raro ese concepto, pero funciona y lo vamos a mirar más adelante. En programación, las variables son espacios de trabajo, contenedores, reservados para guardar datos, o sea, valores.
El valor de una variable puede cambiar en algún paso del algoritmo o puede permanecer invariable. Por lo tanto, el valor que contiene una variable es el del último dato asignado a esta. ¿Sí? Entonces, les voy a colocar un ejemplo. Yo puedo crear, si pensemos de que yo voy a crear un programita muy pequeñito que me calcule el promedio de notas, notas de un colegio. ¿Cierto? Entonces pensemos de que una variable se va a llamar cal1, o sea, calificación 1. La segunda variable se va a llamar cal2, cal3, cal4, ¿cierto? O sea, tengo 4 variables. La primera variable cal1, ¿qué nota me va a recibir, chicos? 10. Bueno, ese es un valor que tú me estás dando ahí. Pero yo hago la pregunta de otra manera. Si ustedes fueran los que fueran a digitar, si ustedes fueran los que fueran a digitar notas, 4 notas de los estudiantes de un colegio o de algún sitio, en la variable o en la casilla cal1, ¿qué nota coloca? La nota número 1, ¿cierto que sí? O sea que en la cal2, ¿qué nota coloco? La 2. En el cal3, ¿qué nota coloco? La 3. Y en el cal4, La 4. o sea que, ¿qué es lo que hicimos? Fuimos ordenados, ¿cierto? O sea que en la variable cal1 coloqué, guardé la nota 1, en la variable cal2, que significa calificación 2, guardé la nota número 2, en la cal3 escribí la nota número 3, en la cal4 escribí la número 4, ¿cierto? Ahí está. Entonces mire que en cada una de ellas estoy guardando un dato que más adelante va a ser utilizado. ¿Será que todos los estudiantes tienen las mismas notas, chicos? ¿Qué creen ustedes? No, no, señor. No. O sea que cuando yo vuelvo a utilizar esas variables con otro estudiante, cal1 me va a recibir una nota diferente, cal2 de pronto me recibe otra diferente, cal3 muy posiblemente me va a recibir otra diferente y cal4 me va a recibir otra diferente. Entonces la nota del estudiante va a ser diferente. O sea, ¿esto qué significa? Que usted creó 4 variables, cal1, cal2, cal3 y cal4, donde va a ser utilizadas para todos los estudiantes de un colegio, pero siempre que le esté calculando a uno de ellos, ellas van a almacenar valores diferentes y van a dar valores diferentes de eso, ¿cierto? En este caso me tocaría crear una última variable que se va a llamar nota final, ¿cierto? Yo le puedo colocar nota final, todo pegado, nota final. ¿Qué es lo que pasa en esa variable nota final? ¿Qué es lo que pasa? Que yo ahí no guardo ningún elemento. O sea, no voy a digitar ningún elemento. Yo voy a coger esa última variable y la voy a construir y le voy a construir dentro de ella una fórmula donde ella me sume las notas de las notas de las anteriores variables, ¿cierto? Me las sume y me las divida por 4, o sea que las promedie. O sea que yo en las variables puedo almacenar información de manera independiente, que se puede borrar más adelante, pero también puedo crear dentro de una variable una fórmula que calcule información de otras variables. ¿Sí? En este caso quiero que miren acá. Esto que tengo acá es un ejemplo de programación en C++. Entonces, lo que les estaba mostrando en alguna época, yo siempre debo tener un conector y el using namespace, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tengo la librería iostream, que me permite utilizar diferentes tipos de variables. Me permite utilizar variables de texto, me permite utilizar variables numéricas, me permite utilizar variables para hacer trabajos lógicos. Bueno, me permite hacer varios, pero de manera básica. Ya si necesito hacer algo más avanzado, me toca buscar una librería diferente. Aquí me está diciendo que el arranque de este programa tiene que empezar así, escrito así de esa manera, in main. En C++, la palabra main es la. Y después de que yo he cuadrado aquí mi palabra principal de la función, puedo crear las variables. Crear variables. Entonces voy a crear una variable de tipo llamada var.
como una constante. Si no tuviese nada, a que uno le más adelante. Profe, le escucho entrecortado. ¿Escuchan mejor? Sí. Sí, profe. Ahora sí, profe. Bueno, aquí, adivinen qué pasó. Se cayó el internet. Listos. Entonces, ¿qué pasa? Sigamos hablando aquí mientras se conecta nuevamente. Entonces, cuando yo estoy hablando de una variable tipo entero, int es una variable que me va a almacenar un número entero. ¿Sí? Si yo a esa variable no le coloco igual un valor numérico, esa es una variable abierta que usted le puede colocar un número diferente cuando quiera. Pero si usted a una variable de tipo entero o de tipo numérico le coloca un número igual, y le coloca un valor al frente, la está convirtiendo ¿en qué? En una constante. Porque ya esa variable más adelante no le va a pedir números. Ella ya sabe que tiene un valor desde el inicio. Y normalmente se llama constante de esa manera. Se les fue aquí la imagen, lástima, que le estaba hablando de eso. Preguntas hasta el momento de lo que hace exclusivamente una variable, chicos. ¿O tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta concreta, háganla, por favor. Toca que abran el micrófono y me hablen porque aquí yo no tengo chat. No, profe, por el momento no. Bueno, cuando yo estoy hablando de variables float, ¿se acuerdan de las variables flotantes? Float. Sí, las que son decimales. Exacto, listo, muy bien. Entonces, cuando yo estoy creando variables de tipo float o tipo flotante, ya todos sabemos de que es una variable que almacena números decimales. Pero no solamente almacena números decimales después de la coma, no. Usted puede colocar un número 13,5 o 13,5, depende cómo el programa se lo deje leer, ¿cierto? De la manera como usted puede colocar 0,5, puede colocar 13,5. Señor, José, ¿me está diciendo algo? Qué pena, qué pena. Ah, listo, bien, tranquilo. Entonces, cuando usted está hablando de números de tipo flotante, ¿cierto? Se están manejando normalmente, digamos que decimales. Quiero que tengan en cuenta algo importante. Hay personas que utilizan números flotantes solamente para manejar números decimales después de la coma. O sea, solamente se limitan de 0, y algo, se van de ahí para allá, ¿cierto? Existe algo alternativo o un tipo de variable alternativa que se llama double o doble, ¿cierto? Y el tipo de variable double, es cuando usted confirma de que en los datos numéricos usted va a meter enteros combinados con decimales, ¿cierto? ¿Por qué se utiliza? O sea, digamos que sí se utiliza mucho, pero hay veces que no se utiliza nada, porque la flotante, digamos que hace todo. Cuando usted está trabajando en un lenguaje de programación donde usted utiliza solamente flotante y de pronto el programa le está botando errores, no le recibe el dato, a pesar de que usted se lo escribe bien y todo tipo de cosas. Entonces muchas veces nos toca es cambiarle el tipo de dato a la variable de flotante a double, ¿cierto? Como decía el programa, listo, entonces de pronto no me está leyendo perfectamente el float, pues digámosle que me lo lea como double, como para confirmarle de que usted está utilizando números enteros con números decimales al mismo tiempo. Y digamos que el programa no le va a poner lío. Pues, como les contaba, de pronto en muchos programas se van a dar cuenta ustedes que el double a veces casi que ni lo usan, que no lo ven por ningún lado, porque pues con flotante digamos que es más que suficiente. Entonces hemos hablado de variables tipo int, que es entero, de variables char, perdón, de variables float, que son ¿qué? Números decimales, y de variables double, que son enteros más variables. ¿Preguntas, chicos?
No, profe. ¿Ahí me ven? Ahí se ve la pantalla, profe. Listo, bien. Entonces estaba hablando era de esto, mis muchachos. Yo creo que ya están viendo ahí. Entonces tengo variables de tipo entero o de números enteros, que, que en este caso se llama variable 1. Tengo variables flotantes, ¿cierto? Que son números decimales, y en este caso le coloqué variable 3. Tengo una variable de tipo double, que me maneja enteros y decimales, y en este caso le coloqué variable 4. Y mire que todas vienen siendo variables creadas, pero con la característica de que son constantes, porque a todas les coloqué un valor, ¿cierto? Eso no es obligatorio hacerlo, ¿no? Solamente que aquí en el ejercicio, pues sí se hizo de esa manera. Tengo una variable de tipo char. ¿Sí lo alcanzan a ver, chicos? Variable de tipo char. Cuando estoy hablando de variables de tipo chart, estoy hablando de character, o de charter, ¿cierto? Perdón, character no, charter. Charter significa carácter en inglés. Y carácter es una letra. Entonces, cuando ustedes vayan a crear una variable que solamente les reciba texto, ustedes le deben colocar que es de tipo chart. En este caso, esta variable es chart y se llama var2. Y mire que va a ser igual a una A. ¿Sí? Mire que está colocando acá. Usted puede colocar que su variable de tipo chart se llama promedio, ¿cierto? Pero sucede que esa palabra promedio es porque la va a utilizar como texto en algún lado, más no puede calcular ningún tipo de operación matemática con ella porque, pues, para matemáticas utilizo o enteros, o flotantes, o double, de esa manera. Entonces, siempre chart o string también es el equivalente al mismo chart, pero en otros programas o en otros lenguajes de programación. Profe, es que usted me dijo que siempre íbamos a utilizar chart ¿para qué? Para que el programa me leyera que era una variable de texto. Entonces va a haber las situaciones donde yo le digo, listos, en este programa cambia chart por string. Normalmente el programa, digamos, se las va a leer juntas, ¿cierto? Pero van a haber algunas operaciones especiales donde el chart no se lo reconoce. Tiene que colocarle string. ¿Listos? ¿Para qué? Le haga caso. Y bold, tranquilo, Dubán. Tranquilo, Dubán, que aquí ya vemos varios. Aquí ya he visto varios compañeritos que también se han desconectado varias veces y han vuelto a conectarse entre ellos yo. ¿Listos? Ok. Bold significa booleano. Entonces quiero hacer aquí algo. Quiero que miremos aquí algo importante para que quede clarito y digamos nos vayamos a enredar. Entonces, vamos a crear aquí variables int, ¿sí? Variables int, que es igual a ¿qué? ¿A qué es int, mis chicos? Entero. Perdón aquí, que es que mire, estoy haciendo esto. Mire, que aquí hago el cambio porque es que Word no me hace caso. Entonces coloco int, normalmente se coloca entero, o también se puede colocar la I mayúscula. Entonces, esto es una variable. Cuando yo estoy diciendo que una variable es de tipo int, significa que el número que está manejando es un número entero. Listos. Cuando estoy manejando float, estoy diciendo que es una variable de tipo ¿qué? Decimal. Decimal. Aquí yo estoy cometiendo un error, chicos. Entero. Decimal. ¿Sí? Recuerden que todo lo que hablemos, al menos de que haya un orden diferente, debe ser en minúsculas. Perfecto. Decimal. Double. ¿Igual a qué, chicos? Doble, profe. No. No, sí, o sea, en realidad sí, pero Entero y decimal, revueltos. eso, muy bien. Aunque el que me contestó double, entero, doble, sí, está bien. O sea, ya que estamos hablando de temas de programación, sí, claro, yo le entiendo plenamente que double significa doble, pero que doble significa esto, ¿cierto? Pero en este caso, pues como estamos
aclarando las ideas y dejándolas bien puestecitas en el concepto. Double significa que es un número entero más uno decimal. Listos. Char. ¿Significa char? ¿Es de qué tipo? Carácter. Carácter. Sí. Carácter o test. Listos, bien. Y boolean, que no lo hemos visto, por eso fue que hice este ejercicio. Boolean significa cuando usted maneja, esto se utiliza especialmente para las funciones lógicas o para algún tipo de trabajo lógica. Boolean significa ¿cierto? False o true. En Spanish, ¿qué significa eso, chicos? Falso o verdadero. Falso. Estos chinos son unos duros para manejar inglés. ¿Se dan cuenta? Dice hermano éxito. Sí, están volando hoy estos muchachos que no es inglés. Ahí está. Entonces, variables de tipo entero, variables de tipo decimal, variables de tipo doble, ¿cierto? Ya no estoy explicando eso porque ya doy por sentado que todos sabemos de qué estamos hablando. Variables de tipo chart y variables de tipo boolean o booleanas, ¿cierto? ¿Qué significa booleanos? Que utiliza dos respuestas únicamente, falsa o verdadero. Eso es lo que significa este tipo de nombre de los, ¿qué? De los caracteres, no, perdón, de las variables. Pues ahí está, ¿cierto? Y mire que aquí pues dice que me recibe una variable de tipo bold, que se llama var5, se llama variable 5, y tiene un valor que se llama true, un valor verdadero. Preguntas, chicos, de los tipos de variables que hemos visto hasta el momento. No, profe. Por ejemplo, mire, voy a darles aquí un ejemplo, voy a aprovechar mi Word que lo abrí para que veamos lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo crear en C++, y eso lo vamos a ver más adelante, yo puedo crear mi función main, ¿cierto? Abro, cierro paréntesis, mi función main. Ya listo, ya creé mi función main, obligatorio, totalmente obligatorio, en C++. Y debo abrir, venga, si mi computador me deja, porque es que se me perdió el teclado de este muchacho. Caramba, está necio este muchacho, ¿por qué me quiere botar ese carácter? El otro día lo saqué y ahora hoy no me quiere dejar. Ya listos. Ahí está. ¿Cierto? Entonces aquí, yo, por ejemplo, le estoy diciendo a C++ que haga esto. O también lo puedo colocar aquí arribita. Ahí está. Abro el código. Y después de que yo genero mi función principal de C++, ¿cierto? Voy a empezar a crear variables. Entonces empiezo yo. Variables enteras, ¿cierto? Y coloco ahí. Variables enteras. De la misma manera como lo estoy viendo acá, ¿no? Mire. Variables enteras. Delante de la variable, perdón, delante del tipo de variable, voy a crear una variable que se llame calificación 1, coma, espacio, calificación 2, coma, un espacio, calificación, 3, coma, doy un espacio, calificación 4 y listo. Terminé de crear varias variables, ¿cierto? Solamente que aquí ninguna de ellas tiene valores, como el ejercicio que les mostré anteriormente. Entonces, ¿variables de qué tipo? Entero. ¿Variables de qué tipo? Entero. ¿Cuáles son las variables de tipo entero? calf1, calf2, calf3 y calf4. Perfecto, listo. Ahora, voy a crear una variable de tipo float, o sea, decimal,
Y esa se va a llamar, esa se va a llamar promedio. Promedio, de tipo flotante. O sea, ¿qué pasa? Que dentro de esa variable, muy posiblemente voy a crear una fórmula que me almacene a estas cuatro, ¿cierto? Y las sume y las divida y me dé el promedio. Pero aquí, ¿qué problema tengo, chicos? ¿Qué problema puedo tener acá? ¿Qué pueden ver raro ahí? Te Te falta cerrar la llave. Señor, perdón, ¿repites? Qué pena. Yo creo que es que le falta cerrar la llave. Ah, bueno, listo, sí, sí, sí. Sí, claro, bueno, pues digamos que aquí pues no he cerrado porque me faltaría muchísimo, muchísimo código para cerrarlo, ¿cierto? A lo que yo me refiero es, a lo que yo me refiero es a lo siguiente. ¿El símbolo, profe? Señor, ¿Tiene que colocar el símbolo de promedio? no, no, a lo que me refiero es a lo siguiente. Supuestamente, ustedes van a estar leyendo calificaciones de tipo ¿qué? Entero. Pero yo quiero que me dé el resultado en decimal. Aquí. O juntas son enteras o juntas son decimales. ¿Sí me entiende? Porque de pronto el estudiante, aquí, bueno, el estudiante sacó, digamos que califica de 1 a 10. Entonces, en la primera nota sacó 3, en la siguiente sacó 9, en la siguiente sacó 8 y en la siguiente sacó 7.5. Uy, pero ¿qué pasa? 7.5 no me lo vas a escribir, ¿por qué? ¿Por qué 7.5 aquí no me lo vas a escribir? Porque la variable es de tipo ¿qué? Entero. O sea, que yo debo analizar si las notas que yo voy a digitar tienen coma, punto algo o punto algo, ¿cierto? Tienen que ser de tipo ¿qué? Flotante. O si todas son enteras y ninguna maneja números decimales, pues entonces todas se van enteras. Pero en este caso me tocaría también dejar este en float. O todo float o todo entero. Pero no de pronto manejarlo de esa manera. ¿Listos? Entonces aquí generé dos variables. Aquí variables de tipo char, ¿cierto? Y esas variables de tipo char voy a colocar de pronto nombre estudiante. Nombre estudiante. Se encuentra como lo escribí, mire. Todo pegado. La única diferencia ¿cuál es? Que donde empieza la palabra estudiante, me aparece la E mayúscula para generar como una palabra mnemotécnica, ¿no? Entonces, esa es la forma. ¿Y qué hago yo? Coloco aquí punto y coma. ¿Ves qué pasa? Que cada uno de estos tipos, tipo flotante, me va a recibir 4 números de tipo decimal. Y el resultado lo voy a almacenar en una variable que se llama promedio, que también es de tipo decimal. Y aquí, cuando él me pide que escriba el nombre del estudiante, tengo que almacenarlo en ¿dónde? En una variable de tipo char. A eso es a lo que me refiero. ¿Listo, mis chicos? Digamos que hay una formita ahí de dar ejemplo de lo que es una variable y de cómo es la forma que lo vamos a utilizar. Aquí hablemos de las constantes. Pues una constante, ¿cierto? Es una variable. Recuerden que una constante, ¿qué es? Una variable que tiene un valor por dentro que no cambia. Entonces dice aquí, las constantes se crean de la misma forma que las variables y consiste en datos que, luego de ser asignados, ¿cierto? No cambian en ninguna instrucción del algoritmo. Recuerden que el valor que usted almacene o el valor que usted le dé a una constante, ella nunca lo va a cambiar en todo el algoritmo, se va a mantener, ¿cierto? Puede contener constantes matemáticas, como el número pi, ¿cierto? Por ejemplo, es que usted va a crear un algoritmo que le calcule, no sé, el radio a una circunferencia o haga alguna operación matemática donde usted tenga que utilizar el valor de pi, ¿cierto? Pues sucede que pi es un valor constante o uno se lo puede inventar, chicos, o uno lo calcula. No, eso ya es un número establecido. Un valor constante. Exacto. Sí, señor, exacto. Esa palabra está bien. Ese ya es un número establecido. O sea, por ser un número establecido, ¿qué es? Es una constante. Y se tiene que, entonces me imagino que para hacer ese cálculo matemático, lo que va a suceder es que la persona va a crear una variable que se llame pi, ¿cierto? Y pues ese valor pi tiene que tener almacenado el valor que matemáticamente tiene asignado, ¿no? Entonces aquí puede contener constantes matemáticas y coloca un ejemplo pi, o generarlas para guardar valores fijos como 3.8,
o como una palabra que se llama Jorge, bueno, diferentes elementos. Las variables y constantes, además de tener un nombre, ¿sí? El nombre se llama identificador, ¿cierto? Y después si usted, dígame el nombre de la variable que le colocó. Les puedo preguntar. Deme el nombre que le colocó a esa variable. O le puedo decir, cómo es el identificador de la variable? Pues le estoy preguntando exactamente lo mismo. Si yo le digo que me recuerde el nombre o que me recuerde el identificador de una variable, es exactamente lo mismo, que me diga cómo la llamó o cómo se llama. Las variables y constantes, además de tener un nombre o identificador, para poder referirnos a ellas en los procedimientos, siempre guardan su valor en su interior. Aquí tengo varios ejemplos de lo que podría ser una constante. Entonces, apellido, López, ¿cierto? Puede que yo tenga un algoritmo donde haga referencia a una persona o a algún dato que se llame López y pues ese dato no puede cambiar porque uno no puede cambiar el apellido de una persona por otro diferente, ¿cierto? De pronto que en ese instante estoy averiguando un dato matemático y tiene un saldo y el saldo de ese momento, en ese instante es 20.000, ¿cierto? Y por el momento no lo voy a cambiar porque pues no tengo ningún proceso en marcha para cambiarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo valores de esa manera. Tamaño, 8.5, digamos 8.5 pies, y sería muy altísimo, ¿no? 8.5 pulgadas, de pronto de algún elemento, pues se puede mantener. ¿Es un triángulo? Sí, o es un triángulo no, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que las constantes siempre me van a almacenar un número fijo, ¿cierto? Que no varía o que no va a variar nunca. Sí, algunos ejemplos, ¿no? Sencillamente de eso. Y antes de irnos a descanso, pues miremos esto, que son los contadores. Eso lo vamos a ver más adelante. Muy posiblemente la próxima semana vamos a hacer un ejercicio con esto. Los contadores se implementan como una estructura de programación. O sea que ya aquí ya, digamos que estamos hablando de algoritmos, pero ya aquí ya se sale de una, ¿no? Entonces dice, los contadores se implementan como una estructura de programación. Coloco un ejemplo de A más 1, ¿sí? Que consiste en almacenar una variable A con el valor de ella misma más un valor constante, que en este caso lo hace como un 1. Es muy útil para controlar el número de veces que se debe ejecutar un grupo de instrucciones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo en programación genero un contador, significa que le estoy dando la orden al programa de cuántas veces se debe repetir o cuántas veces debe reiniciar la operación matemática o la operación de datos o la operación de conexión o la operación lógica que yo le esté dando, ¿cierto? Y para ello, cuando lo veamos, vamos a conocer esta función que se llama for. La función for, ¿cierto? O el bucle for, que también lo llamamos de esa manera, que lo que hace, que me permite con su estructura, que en su momento se la voy a explicar, que me permite que en su estructura yo a esta i le dé un valor, ¿cierto? Y que dé la orden con ella de que se repite tantas veces, ¿cierto? Hasta que vuelve y toma la línea y arranca. Aquí, por ejemplo, estoy diciendo que i es igual a 0, ¿cierto? ¿Cierto? Pero i debe ser menor de 10, o sea que i no se puede pasar de este número. Arranca en 0, pero no se puede pasar de 10, ¿cierto? Y cuando usted coloca, en este caso, una i con un más y un más, significa que esa i se va a ir incrementando. Entonces va a pasar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces se repite tantas veces como usted lo diga. Pues eso es lo que hace un contador. Sí, como hacer una tarea repetitiva varias veces hasta que él vuelve y se reinicia. Pero esto lo veremos con un ejemplo mucho más apropiado para el momento en que lo veamos, porque yo sé que se va a poder trabajar y yo quiero que ustedes lo aprendan de esa manera. Los identificadores son nombres que se dan a los elementos para resolver un problema y poder diferenciar unos de otros. Al asignar nombres o identificadores a las variables, constantes y procedimientos se debe tener en cuenta las siguientes reglas. Entonces aquí, chicos, vamos a estar hablando de las reglas que debemos tener en cuenta para poder colocarle los nombres a las variables. Recuerden que esos nombres son los mismos identificadores. Yo creo que ese tema ya lo habíamos visto, de pronto lo habíamos visto de una manera muy rápida en fundamentos de programación, pero aquí digamos que ya teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, yo creo que ya
que ya lo vamos a comprender aún mucho mejor. La verdad que yo creo que lo van a entender mucho mejor porque antes lo hablamos, pero no teníamos el mismo conocimiento que tenemos ahorita. ¿Listos? Bien. Entonces recuerden que cuando estoy hablando de identificadores, estoy hablando del nombre que se le coloca a las variables. Entonces, la primera regla que debemos tener en cuenta es que los nombres pueden estar en formatos por combinación de letras y números, ¿cierto? Pero tiene que tener también un orden. Por ejemplo, aquí como muestra, esto puede ser el nombre de una variable, saldo mes, ¿cierto? Que está compuesto por dos palabras, saldo y la palabra mes. La separación entre ellas dos, para distinguirlas, es que la primera letra de la segunda palabra tiene que ir en mayúscula. Este es salario solamente es una palabra, no tiene lío. Fecha 2, mire, está compuesta. Base triángulo, también está compuesta. Y pues la T se encarga de hacer la división entre las dos palabras. ¿Queda claro eso, chicos? ¿Cómo es que vamos a crear variables que tengan dos palabras o hasta más? ¿Listos? Escríbanme en el chat, contésteme por micrófono para saber si estamos sintonizados o no. Ok. Sí, profe. Listo. Aquí, segunda regla. El primer carácter de un nombre debe ser una letra. O sea que nunca deben iniciar ustedes el nombre de una variable con un número. Nunca. Siempre debe ser una letra. Así sea una letra y después siga un número, no hay problema. Pero nunca traten de colocar un número como primer carácter del nombre de una variable, porque posiblemente eso les va a generar conflictos en cuanto a lo que es la lectura del código en la mayoría de los lenguajes de programación. Si hay más palabras, igual comenzará cada una con mayúscula. No, siempre, Silvia, debe empezar las palabras de las variables en minúscula. Siempre. Así que lo vas a mirar que aquí está marcado de esa manera. ¿Vale? O sea, el inicio del nombre de la variable se recomienda que sea siempre en minúscula. ¿Cierto? Para dividirla, sí. Para dividirla, sí le colocas la primera letra mayúscula a la segunda palabra. Listos. 3. La mayoría de los lenguajes de programación diferencian las mayúsculas de las minúsculas. ¿Sí? La mayoría de los lenguajes de programación diferencian las mayúsculas de las minúsculas. O sea, ténganlo en cuenta. ¿Cierto? Eso es importantísimo. Ah, es que yo lo escribí en mayúscula. Yo lo escribí en mayúscula y sucede que aquí lo estoy escribiendo en minúscula con razón que no me lo reconoce. O con razón que me está botando un dato erróneo. Porque pues no sé de qué me está hablando. Aquí tenemos que ser muy detallistas. Muy detallistas para fijarnos en eso. Se van a dar cuenta que cuando yo les reviso el código a ustedes, yo me voy a la minucia a mirar qué es lo que pasa con algo de lo que están escribiendo y normalmente les pregunto, ¿usted lo escribió en mayúsculas o en minúsculas? Ah, profe, yo lo escribí en minúscula. Le digo, pues claro, porque aquí lo escribiste en mayúscula. Entonces les hago caer en cuenta de que ustedes me dan una información, pero que yo estoy viendo otra cosa. Cuarto, los nombres deben ser mnemotécnicos. Cuarto, los nombres deben ser mnemotécnicos. Con solo leerlos se puede entender lo que contienen. Deben ser muy descriptivos, no utilizar abreviaturas o a menos de que se justifique plenamente. O sea que el nombre que usted le dé a una variable, ¿cierto? Tiene que decir en pocas palabras, darse a entender qué es lo que contiene. Por ejemplo, aquí, mire que yo cuando coloqué estas variables, calf1, que puede ser llamar calificación 1, calf2, calf3 y calf4. O sea, estoy hablando de la calificación 1, calificación 2, calificación 3 y calificación 4. La otra variable, que es también flotante, a esta le coloqué el nombre completo, promedio. O sea, en realidad no tengo lío en escribirla completo. Usted puede divinamente haber colocado aquí la palabra completa. Calificación 1, calificación 2, calificación 3, calificación 4. No hay ningún nombre, no hay ningún problema, perdón, con el nombre, ¿cierto? Y aquí en chart, que es de tipo carácter, mire que coloqué nombre estudiante, mire, la primera letra minúscula de toda la variable y en donde se dividen las dos palabras, lo dejé en mayúscula. Perfecto. Ya maximizo esto para que lo veamos. Quinto, es conveniente utilizar una sola palabra para nombrar páginas, controles y variables. O sea que tratemos de utilizar una sola palabrita
¿cierto? Que describa todo lo que hay dentro de ese elemento que vamos a utilizar, ¿cierto? En este caso, pues estamos hablando más que todo de variables, ¿cierto? De esa manera. Tratemos. Si no se puede, pues hacemos la combinación. O hacemos la combinación de esa manera. Sexto, no utilizar caracteres reservados. No utilizar caracteres reservados. ¿Cuáles? El porcentaje, el más, el slash, el mayor que, etcétera. O sea, este tipo de caracteres está totalmente prohibido incluirlos dentro de los nombres de las variables. O sea, usted a la variable colóquele un nombre, pero no le coloque ningún tipo de operador dentro de ella. O sea, ningún tipo de operador dentro del nombre de la variable. Eso es totalmente prohibido. ¿Por qué? Porque hay lenguajes de programación que le van a botar error por ese lado. Se debe tener en cuenta que algunos lenguajes de programación no admiten las tildes. Bueno, y vamos a mirar en este proceso cuáles de ellos sí admiten, cuáles de ellos no admiten las tildes, ¿no? Recuerden que ninguna palabra reservada o ningún comando viene con acento o viene tildado de esa manera. Séptimo, no utilizar palabras reservadas por los lenguajes de programación. No utilizar palabras reservadas por los lenguajes de programación. Entonces, por ejemplo, ¿qué es mnemotécnico, Edward? Mira, aquí lo dice. Perdón, que es que se me perdió. Aquí está. Los nombres deben ser mnemotécnicos. O sea que con solo leer la palabra me da a entender qué información hay adentro de ella. ¿Sí? Por ejemplo, esta palabra es mnemotécnica. Esta es mnemotécnica. Es una sola palabra combinada que se llama nombre estudiante. O sea, solamente con leerla ya sé qué información debe tener adentro. El nombre de un estudiante. Entonces, eso es lo que significa mnemotécnico. Perdón que me perdí donde era que iba yo. No utilizar palabras reservadas. Ah, listo, no utilizar palabras reservadas. O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, voy a colocar aquí que se me hizo, creo que es esta. ¿Sí? ¿Sí se ve grandote ahí? Sí. Listo, ahí se ve grandote, ¿cierto que sí? Por ejemplo, ustedes no pueden crear una variable, ¿cierto? Que tenga el nombre include, ¿cierto? Ustedes no pueden crear una variable que el nombre de la variable se llama iostream o que se llame main, ¿sí? O que mi variable se va a llamar double o se va a llamar float. No, porque sucede que va a tener lío. ¿Por qué? Porque estas palabras son del sistema de programación original del software que está utilizando. Y si usted lo llega a utilizar, él cree que usted va a utilizar alguno de ellos en algún lado. Ah, es que mi variable se llama float y es de tipo float. ¿Sí? Es de tipo float y también se va a llamar float. Él no lo va a entender de esa manera. Él va a creer que usted se equivocó y escribió la palabra dos veces. O sea que está intentando decir el tipo de variable dos veces en un solo sitio. Y se queda esperando que usted le escriba la palabra real de la variable. O sea que las palabras especiales del programa o los comandos de ella no se deben utilizar para crear variables. ¿Alguno de ustedes me recuerda, chicos, qué nombre recibe crear variables? ¿Qué nombre recibe todo esto, chicos? Aquí eso se llama crear variables. Todo esto se llama crear variables. ¿Sí? Cree variables flotantes, aquí crea otras variables, aquí crea otras variables. ¿Cierto que sí? ¿Quién me dice cómo se llama eso? ¿O qué otro nombre recibe? No, profe, no me acuerdo. ¿Ni idea? Bueno, bien, es que de pronto no lo he nombrado. Listos. Cuando ustedes van a crear variables, ¿sí? Crear variables en otro nombre, que se puede llamar declarar variables.
Eso es, tengan en cuenta eso. Crear variables, o sea, escribirlas en el programa para que más adelante yo las pueda usar, se llama declarar variables. O sea, yo declaro las variables. Por ejemplo, les voy a decir, mire, vamos a declarar unas variables de tipo flotante. Y esas variables van a ser calificación 1, calificación 2, calificación 3 y calificación 4. Vamos a declarar otra variable. Esta variable va a ser de tipo entero, ¿cierto? Y esa variable se llama promedio. Ahí está. Vamos a declarar otra variable. Es de tipo chart, ¿cierto? Y el nombre de la variable es nombre estudiante. Nombre estudiante. Eso es lo que significa. Entonces, ¿por qué hago el comentario? Porque posiblemente en alguna guía o en algún lado les va a aparecer eso. Declare las siguientes variables. Y usted, ¿cómo así que declare las siguientes variables? ¿De qué me está hablando? Ah, ya. Me está diciendo es que las cree. Que cree las siguientes variables. De esa manera. ¿Y esto, chicos? ¿Ese concepto queda claro? Sí, profe. Sí, que ese concepto es fundamental porque es muy técnico, es demasiado técnico esa opción. Entonces aquí, no utilizar palabras reservadas de los lenguajes de programación. Bueno, ese es el que acabamos de ver. Los nombres de procedimientos, variables y constantes deben empezar con minúscula. Mira lo que Silvia me estaba preguntando. Los nombres de procedimientos, variables y constantes deben empezar con minúscula. Y mire lo que yo hice aquí. Mire, esta variable con minúscula, 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 minúscula. Acá empezó con minúscula. Aquí empezó con minúscula. Eso es fundamental. Ah, que es que el programa, no, profe, pero mire que yo sí pude, mire, yo le coloqué nombre, mire que yo le coloqué nombre estudiante y ahí me lo recibió y ahí me está funcionando. O sea que, ¿cuál es la situación ahí con el cuento que tenga que ser minúscula? Digo yo, lo que pasa es que por regla general, al estilo de una norma técnica, para escribir nombres, se aconseja que sean minúsculas. Sí, el programa le va a entender a usted que si le coloca aquí una N mayúscula, él le funciona, no tiene ningún lío. Pero por norma técnica y por lenguaje, todos tenemos la estandarización de que todos arrancan con minúscula. Eso digamos que es una norma técnica que manejamos ahí. Ejemplo, fecha, mire, y suma. ¿Sí? Dos variables para hacer, digamos, de pronto algún dato, una de un dato y otra de un valor, ¿cierto? Mire, fecha, la F minúscula, y suma, la S minúscula. Si es un nombre compuesto por varias palabras, si es un nombre compuesto por varias palabras, cada una de las palabras, con excepción de la primera, debe empezar con mayúscula, ¿cierto? Cada una de las palabras, con excepción de la primera, debe comenzar con mayúscula. Ejemplo, fecha inicial, base triángulo, ¿cierto? O sea, aquí sería de la siguiente manera, ¿sí? Sería fecha inicial, ¿cierto? Mire, solamente la I, la primera I es mayúscula, ¿cierto? Y la otra es base triángulo. Ay, profe, que es que le faltó la tilde en la palabra triángulo. Recuerden que no puede llevar tildes, no debe llevar acentos porque digamos que molesta por eso. Entonces, base triángulo, cumpliendo con la norma. Primera letra, minúscula, y la segunda letra, y la primera letra de la segunda palabra, mayúscula. Primera letra de toda la variable, minúscula, y la primera letra de la segunda palabra en mayúscula. Eso es fundamental. Ok. Preguntas hasta acá, chicos, de lo que eran las reglas para crear nombres de variables o identificadores. No, profe. Como breve, ¿cierto que sí? Bien, entonces digamos que esa era la primera parte de nuestra clase, que miren, nuestra clase de hoy se nos fue prácticamente toda en teoría, o se nos va a ir toda en teoría. ¿Por qué? Porque necesito que seamos de eso. Mi planteamiento, ¿cuál es? Hoy vamos a ver toda la teoría, mañana arrancamos la clase con un ajuste teórico y prácticamente utilizamos mañana toda la jornada para hacer nuestra guía. ¿Les parece bien? Que mañana utilicemos toda la jornada para hacer la guía. Sí, Listo, profe. profe. Como mejor, ¿cierto? Y así no nos ponemos a correr. Entonces, más bien hoy terminamos la teoría y mañana, pues cuando iniciemos la clase, les digo, mire chicos, vamos a hacer nuestra guía hoy
y vamos a iniciar de esta manera. Pero lo que les digo, espérenme para decirles de la mejor forma cómo vamos a arrancar nuestra guía mañana, y pues si la terminamos, de una vez la entregamos mañana y listo, nos quitamos ese inconveniente de encima de una vez, que me parece que es lo mejor. También es bueno cambiar como la metodología de vez en cuando, para no siempre lo mismo. Bien, ahora vamos a pasar a un tema muy bonito que es totalmente complementario a lo que ya sabemos hacer. Yo estoy afirmando por todos ustedes que ya lo saben hacer, que es pseudocódigos, ¿cierto? ¿Cómo les fue con el tema de pseudocódigos, chicos? ¿Se sienten ya preparados para de pronto arrancar a hacer un pseudocódigo el que sea? ¿O hay muchas dudas? ¿Mm? ¿Qué me dicen? Profe, ahí es donde siempre queda como complicado. O sea, digamos, sí tienen una buena idea, pero siempre el tema es como complejo. Sí, o sea, uno sabe muy bien que es un pseudocódigo y uno sabe cómo lo debe hacer. El problema no es el pseudocódigo, el problema son los pasos que uno tiene que generar y ordenar, ¿cierto que sí? O sea, no es la herramienta, es el procedimiento el que nos complica de vez en cuando. Pero bueno, Obviamente, sí. aquí vamos a mirar la alternativa. Yo sé que eso es así. Recuerden que lo que les conté alguna vez, ¿no? En el caso de los ingenieros de sistemas, ¿cierto? El 15% de los ingenieros de sistemas, solamente ellos les encanta programar. El resto, nada. Y eso yo ya lo tengo por experiencia porque de tantos ingenieros que he conocido, ¿cierto? Yo les pregunto, venga, ¿ustedes a programar? Me dice, uy, no. ¿Pero por qué si usted es ingeniero de sistemas? Sí, yo soy ingeniero graduado y muy bien y todo perfecto, pero a mí no me gusta programar. No lo he entendido, no me interesa. Bueno, esos son sus gustos de cada uno, ¿no? Y en este caso, pues digamos que nos toca pasar por el tema sí o sí. Pero bueno, vamos a mirar, Eduard y Silvia, vamos a mirar que en realidad el tema no es tan complicado y es de práctica, ¿no? ¿Cierto? Silvia dice que sí, que mejor. Exacto. Bien, entonces vamos a mirar aquí qué es un diagrama de flujo, ¿sí? Vamos a empezar a hacer un empalme entre lo que es un diagrama de flujo con lo que ustedes ya hicieron, que se llama pseudocódigo, ¿cierto? Les haya ido bien, les haya ido mal, les haya parecido fácil, les haya parecido difícil, pero todos ustedes ya abordaron el tema de pseudocódigos y ya saben qué es un pseudocódigo. Así sea difícil, así sea fácil, ya saben qué es. Se conoce con este nombre a las técnicas utilizadas para representar esquemáticamente, bien sea la secuencia de instrucciones de un algoritmo o los pasos de un proceso. O sea, me está queriendo decir en su primera parte esta definición, que es la forma de representar gráficamente las secuencias o pasos de un proceso anterior. ¿Sí? Y en este caso, ¿cuál sería? El pseudocódigo. O sea que el diagrama de flujo lo que va a hacer en este instante es cambiarle la forma de ver un algoritmo de pseudocódigo para ver un algoritmo por diagrama de flujo. Esta última se refiere a la posibilidad de facilitar la representación de cantidades considerables de información en un formato gráfico sencillo. Un algoritmo está compuesto por operaciones, decisiones lógicas, ciclos repetitivos que se representan gráficamente por medio de símbolos estandarizados por la norma ISO. La estandarización de los símbolos para la elaboración de diagramas de flujo tardó varios años, con el fin de evitar la utilización de símbolos diferentes para representar procesos iguales. La Organización Internacional para la Estandarización, ISO, y el Instituto Nacional Americano de Estandarización, ANSI, por sus siglas en inglés, estandarizaron los símbolos de mayor aceptación en el año 85. Los siguientes son los principales símbolos para elaborar diagramas de flujo. Entonces, esta definición, en pocas palabras, me encierra una idea global que significa que vamos a convertir nuestros pseudocódigos o listas de texto de pasos hacia abajo, los vamos a convertir ¿en qué? En dibujos. Los vamos a convertir en figuritas, de esta manera. Entonces, si miramos, mire que aquí están los datos de un pseudocódigo, solamente que están metidos dentro de ¿qué? Dentro de figuritas. Y cada una de ellas tiene un significado.
Inicio, estudiar, resolver problemas, aprendió. Aprendió, sí, entonces terminó, ¿cierto? Pero aprendió, no, se regresa a estudiar, que era lo que yo les decía en alguna ocasión. Si su pseudocódigo cumple hasta cierto punto con todo lo que ha hecho, perfecto, y sigue hasta que termine. Pero si su pseudocódigo no cumple en algún punto, se tiene que regresar. ¿Se acuerda cuando habíamos hablado del tema de lavarse la boca? Que llegábamos a un punto donde de pronto con la seda dental verificábamos si los dientes habían quedado bien lavados. ¿Qué dijimos? No, utilizó la seda dental y encontró rasgos de comida entre los dientes. Entonces, ¿qué pasa? Se devuelve. Se devuelve al paso donde vuelve y rectifica esa parte para que queden limpios. Eso es lo que hace un diagrama de flujo. Mostrarlo, pero de manera más gráfica y de lógica más fácil de entender. Aquí está. Entonces, vamos a mirar esto que es muy importante para ustedes, mis chicos. Estos son los símbolos que vamos a utilizar. Estos son los símbolos que vamos a utilizar cuando vayamos a crear diagramas de flujo, ¿cierto? Entonces, ¿esta qué figura es? Parece como un óvalo, ¿cierto? Digamos que como un óvalo, más o menos. Lo pueden entender, ¿cierto? Algunas personas lo pueden ver que es como una elipse, pero bueno, en realidad quiero que tengan en cuenta eso. Entonces, ¿qué sucede? Este símbolo que ustedes ven aquí se llama inicio o se llama final. Él tiene que estar siempre arrancando el proceso de un algoritmo y terminándolo. Si miramos la guía, si miramos la diapositiva anterior, mire que ese símbolo está aquí iniciando y mire lo que está aquí terminando. Más grande la imagen, listos. ¿Ahí lo ven mejor? Sí, profe. Bueno, perfecto. Sí, profe. Listo, muy bien. Aunque de todas maneras le estaba preguntando por el video, porque es que yo al video que les he enviado últimamente, los he editado para que las imágenes queden más grandes y no tan lejos como anteriormente. Pues era que les preguntaba que si estaban bien o no estaban bien. Entonces tengan en cuenta que este símbolo o esta figura significa inicio del algoritmo o final del algoritmo. Se utiliza para indicar el inicio y el final de un diagrama. Del inicio solo puede salir una línea del flujo y al final solo puede llegar una línea del flujo, ¿cierto? Esto quiere decir que debe aparecer uno de ellos al principio y supuestamente uno de ellos al final. Pero hay excepciones donde usted arranca con solamente uno, pero puede terminar con varios. Y vamos a mirar después un ejemplo. ¿Cómo así, profe? Es que mire que la teoría dice que empieza con uno, con un símbolo, y termina con un solo símbolo. Pero vamos a mirar otras opciones que sí me permiten manejar diferentes finales. Diferentes finales sabiendo que sí se cumple únicamente un solo inicio. Un solo inicio para varios finales. Aunque el ideal sería uno y uno. El siguiente, mire que es como una especie de rombito, ¿cierto? Que es como un rectángulo, pero está como ladeadito, poquitico ladeado, hacia la derecha. Ese símbolo significa, para el que lo lea, ¿sí? Que es una entrada general. ¿Qué significa entrada general? Que la persona está introduciendo información. Puede ser información por medio de teclado, puede ser información por medio de un dispositivo diferente. Recuerden que el computador no solamente captura información por medio de un teclado, él captura información también por medio de un mouse, él captura información por medio de una cámara, él captura información por medio de un escáner. Entonces, ¿qué pasa? Que este símbolo de entrada general dice aquí, entrada y salida de datos en general. En general, en esta guía solo usaremos para la entrada. O sea que en este caso, este casito solamente lo tendremos en cuenta para una entrada de información, pero no está diciendo cómo. Por eso expliqué yo que cámara, escáner, mouse y cualquier otro elemento que me permita meter información en la máquina para tenerlo en cuenta como una entrada de datos. Este que ustedes ven aquí, bueno, aquí se ve como escalonadito, pero en realidad es una línea recta. Lo que pasa es que es por cuestiones de pixelado, que se ve como escalerita, pero en realidad es una línea recta, ¿no? Es un rectángulo que tiene una caída hacia el lado izquierdo.
y se llama entrada por teclado. Instrucción de entrada de datos por teclado. Indica que el computador debe esperar a que el usuario teclee un dato que se guardará en una variable o una constante. O sea que cuando usted lea algún dato donde aparezca este símbolo, significa que fue tecleado. Miremos acá, aquí no hay ninguno, ¿cierto? Aquí no hay ninguno de ellos, entonces aquí, en este caso, no hay ninguna entrada por teclado. Entonces, ahí ya vamos como mirando ese detalle. Este rombo que ustedes ven aquí se llama decisión. Indica la comparación de dos datos y dependiendo del resultado lógico, falso o verdadero, sí o no, o 1 o 0, ¿cierto? Que estoy dando los diferentes datos de comparación. Se toma la decisión de seguir un camino del diagrama u otro. Y aquí está. ¿Aprendió? Sí. Entonces toma este camino y termina el algoritmo. Otra vez, ¿aprendió? No. Entonces toma otro camino y se devuelve. O toma otro camino y se va para otro sitio. Porque no solamente me va a servir ese. Entonces digamos que es para que lo tengan en cuenta en este caso. Entonces, este rombito que está aquí y que lo veo aquí se llama decisión. Normalmente dentro de él hay una pregunta. Normalmente dentro de él hay una pregunta a la cual se contesta un sí o se contesta un no. Y dependiendo de la respuesta suya, coge un camino o coge el otro. Dime. Listo, Edward. Ok, gracias. Inicio, entrada general, entrada por teclado, decisión, y ahora vamos a mirar la iteración. Esto significa iteración, ese símbolo. Indica que una instrucción o grupo de instrucciones se debe ejecutar varias veces. O sea, este datico, esta figurita, significa que algún dato o algunos datos del algoritmo se deben repetir varias veces. Y repetir un proceso varias veces significa una iteración. Una iteración. Y se representa de esta manera. Más adelante miraremos ejemplos de una iteración o ustedes mismos se lo van a encontrar. ¿Cierto? Esta figurita que ven aquí, mire, es un rectángulo, pero en la parte de abajo está ondulada, mire. Está ondulada en la parte de abajo. ¿Qué significa este símbolo? Una salida de impresora, ¿cierto? Indica la representación de uno o varios resultados de forma impresa. O sea, esto me está queriendo decir de que la información que hasta ahí se ha generado se va a imprimir en papel o se va a enviar a una impresora, ¿cierto? Recuerden que una cosa es salida para impresora y otra cosa es imprimir en pantalla, ¿sí? Yo estoy imprimiendo en pantalla, por ejemplo, yo estoy imprimiendo en pantalla mi diapositiva para que ustedes la vean, ¿cierto? Mire, imprimamos la siguiente diapositiva. Ahí está. Imprimamos la anterior diapositiva. Estoy hablando de imprimir en pantalla. Y otra cosa es imprimir en papel. ¿Queda claro eso, mis muchachos? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Alguna preguntita? No, profe. Está como fácil, ¿cierto? Bien, miremos lo siguiente. Los que nos faltan. Diagramas, perdón, otros símbolos del mismo tema de diagramas de flujo. Este rectángulo que tiene dos lineecitas por dentro se llama subrutina. Indica la llamada de una subrutina o un proceso determinado. Una subrutina era lo que yo les comentaba a ustedes en algún momento, que puede ser un proceso al lado de algo principal. Te voy a colocar un ejemplo. Ustedes van a formatear un computador. Ustedes van a formatear un computador y tienen un CD metido, un CD o una memoria USB donde está el nuevo sistema operativo. Pero ¿qué pasa? Que la máquina sigue derecho, cuando usted lo prende, así usted meta el CD o conecte la USB, él sigue derecho y se mete en el sistema operativo que tiene instalado, pero no le está leyendo ni el CD ni le está leyendo la USB. ¿Qué toca hacer ahí, chicos, cuando eso pasa? Toca ingresar por la BIOS y darle prioridad al CD, bueno, al disco Sí, señor. o al USB, dependiendo. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Que apenas usted ve que pasa eso, pues usted ¿qué hace? Que reinicia el computador,
¿cierto? Y la subrutina es ¿cuál? Meterse a la BIOS, ¿sí? Porque el paso ¿cuál era? El paso era meter la unidad, meter el CD o conectar la memoria USB y encender el equipo. Luego se inicia la instalación y escoger el idioma, escoger el tipo de teclado, escoger, sí, entonces usted empieza a instalar el programa. Pero como no le leyó, como no le quiso leer, entonces ¿qué pasa? Que a usted le toca es encender el equipo, perdón, conectar el dispositivo, que es la unidad de CD o la USB, encender el equipo y meterse a la BIOS, o sea, tiene que hacer un proceso adicional para que el otro proceso principal funcione, o sea que meterse a la memoria BIOS e ir y configurar el orden de arranque se podría llamar como una subrutina, ¿listos? La subrutina sería ahí, y después de que la subrutina se cumple, pues se devuelve y sigue con el siguiente paso del anterior algoritmo principal. A eso se refiere. Entonces, esto símbolo significa subrutina, perdón. Este rectángulo que ven aquí alargadito se llama acción o proceso general. ¿Qué significa? Indica una acción o una instrucción general que debe realizar el computador. Cambios de valores de variables, asignaciones, operaciones aritméticas, etc. En este caso, si yo sigo con el mismo ejemplo de la instalación de un programa, ¿sí? Un proceso general o una acción es, por ejemplo, que usted le diga al programa particionar disco, ¿cierto? Y ahí dentro de la partición, pues ahí hay varios pasitos para generar una partición que se podrían tener en cuenta de pronto como una subrutina, ¿cierto? Pero la acción principal, ¿cuál es? Particionar discos. Listo, una subrutina, lo terminé, ahora me regreso al paso original y doy otro proceso general, que es instalar Windows. Entonces, instalar Windows puede ser ya como una orden, ¿no? Es que este proceso general es como una orden principal. Es cuando usted le dice haga, ¿cierto? Cuando usted le dice instale, haga, formatee, ¿qué otra opción? Borre, ¿sí? O sea, una acción general o un proceso general significa dar una orden para que ejecute una tarea sí o sí. Estas lineecitas que ustedes ven acá, como una crucecita, se llama flujo. Indica el seguimiento lógico del diagrama. También indica el sentido de ejecución de la operación. O sea que estas flechitas, como están aquí, ¿cierto? Indica la dirección de cómo se está ejecutando el algoritmo. En este caso dice que aquí va para abajo y debe coger aquí algún otro elemento, y esta va para la derecha, coge algún elemento. ¿Ustedes saben por qué se arquea esta línea aquí? Porque está pasando por encima del... Supuestamente está pasando por encima, ¿cierto que sí? señor. ¿Y eso qué puede significar? Que pase por encima, ¿qué significa especialmente? ¿O qué crees? ¿Se está saltando como un flujo principal o algo así? Bueno, bien, ok. Esto significa que cuando esta línea muestra un arquito así, significa que esta línea no está tocando a esta. No la está tocando. Si usted coloca dos líneas rectas, significan que entre ellas dos se están tocando y hay una intersección, y usted puede coger un camino diferente o regresarse o seguir derecho o tomar una curva, ¿sí? ¿Me entiende? O torcer la dirección. Pero en este caso, ¿qué significa esto? Que usted está aquí, pasa derecho sin tocar la otra y sigue su camino, ¿cierto? Y la otra pues sigue su camino por debajo. Entonces, cuando ustedes necesiten colocar o por obligación se le atraviesen dos líneas, pero ustedes no quieren que la otra persona se confunda, de que de pronto están unidas o pegadas, usted coloca un arquito para decir de que pasa por encima, ¿cierto? Y que no se están tocando entre ellas. Eso se utiliza muchísimo en electrónica. En electrónica se utiliza muchísimo esta simbología. Esto que parece una especie de elipse, pero tiene una punta, ¿cierto? O tiene un ángulo agudo, ¿cierto? Al lado izquierdo, se llama salida de pantalla, ¿cierto? Instrucción de representación de mensajes o resultados en pantalla. O sea que este símbolo, o esto simboliza cuando usted dice que su algoritmo tiene que mostrar en pantalla algo, ¿cierto? Entonces, por teclado, digite el primer número. Por teclado, digite el segundo número. Acción, súmelos, ¿cierto? Después de que los suma,
muéstrenlos en pantalla. Después podría yo jugar y mostrarlo de esa manera. Esta circunferencia, que muy escasamente lo ve uno por ahí, al igual que el que está aquí abajo, se llaman conectores, ¿cierto? Y mire lo que hicieron aquí. Indica el enlace de dos partes de un diagrama dentro de una misma página. O sea que yo puedo tener dos diagramas o dos algoritmos representados en diagramas de flujo, pero en algún punto ellos se conectan, en algún punto ellos se unen. Entonces yo puedo dibujarlos de manera independiente, pero en algún momento puedo asociarlos o unirlos con esto. Pues están juntos en el mismo sitio. O sea, pertenecen como a un mismo ambiente, pero son dos diagramas, dos algoritmos o dos diagramas distintos. Mientras que este último, dice aquí conector, indica el enlace de dos partes de un diagrama, pero de páginas diferentes. O sea que este me da la opción de que usted pueda unir un diagrama de un proceso muy diferente a un diagrama de otro proceso también muy diferente. Entonces, pueden haber dos procesos totalmente diferentes, pero que en algún momento tienen una conexión. ¿Qué significa esto? Que están en un solo sitio, en un mismo sitio, y los voy a unir. ¿Eso qué significa? Que están en sitios diferentes, en procesos diferentes, pero en algún sitio lo voy a unir. Entonces ahí digamos que son como una especie de lenguaje de comunicación en la cual pues sencillamente ustedes toman la decisión de cuál de ellos van a usar. El diagrama de flujo es una herramienta gráfica valiosa para representar para representación esquemática de la secuencia de instrucciones de un algoritmo o de los pasos de un proceso. ¿Sí? Entonces, este también se lo voy a colocar en su fundamentación. Ahora cuando terminemos clase voy a hacer eso. Voy a colocarle la presentación de la semana pasada y les voy a colocar esta en PDF para que ustedes lo puedan tener ahí para cuando vayan a trabajar. Vale, profe, muchas gracias. Listos. Ahora las reglas para elaborar un diagrama. Sí, porque uno muchas veces dice, ah, listo, ya conozco las figuras, ya sé las formas, ya más o menos he pensado cómo las voy a utilizar. Pero sucede que ellas tienen también una forma de usarlas. Y esto es muy sencillo, mire. Cuando el algoritmo se desea expresar en forma de diagrama de flujo, se debe tener en cuenta algunas reglas o principios básicos de su elaboración. Rojas y Ñacato, 1980, o sea, las personas que se encargaron de dar estas directrices. Y mire lo importante que es. Reglas para poder hacer un diagrama de flujo. Primero, poner un encabezado que incluya un título que identifique la función del algoritmo, el nombre del autor y la fecha de elaboración. Esto significa que usted debe marcar su algoritmo. Colóquele un título, colóquele el nombre de la persona que lo elaboró y colóquele la fecha de realización. Es obligación, porque a veces me colocan unos algoritmos y me toca ponerme a adivinar qué es lo que me quiso representar. Me toca decirle, fulanito, ven, tu algoritmo qué hace, o tu algoritmo para qué es. Ah, ese algoritmo mío es para hacer ¿qué? Para calcularle la hipotenusa de un triángulo. Ah, pero es que debí ser colocado arriba el título. Algoritmo para calcular hipotenusa. Ah, listo, hecho por ti, o sea, colocas tu nombre y la fecha que lo hizo. Entonces, eso es fundamental. Obligación, colocarle un título, el nombre de la persona que lo creó y la fecha en que lo hizo. Solo se puede utilizar símbolos estándar. Solamente utilice estos símbolos que acabo de hacer. Y hay muchos más, pero digamos que estos son los que más se usan. Utilice estos. No utilice otros símbolos que se encontró por allá, quién sabe en dónde, y nadie sabe qué hacen ni qué nada, ¿cierto? Entonces utilicen símbolos estándar, ¿cierto? Según la norma ISO 5807 del año 85, creo que es. Tercero, los diagramas se deben dibujar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. O sea que un diagrama, usted lo crea de arriba hacia abajo y si se extiende hacia la derecha, no hacia la izquierda. Es muy raro que un diagrama normalmente se vaya para la izquierda, pero sí se puede hacer, pero es muy raro que pase. Entonces, ¿la recomendación cuál es? Inícielo arriba y que vaya bajando en sus pasos, y si algo se extiende, dibújelo a la derecha. Esto es fundamental. La ejecución del programa empieza en la parte superior del diagrama. Es lo mismo que el punto anterior.
La ejecución de una aplicación se debe representar iniciando en la parte de arriba de todo el código. ¿Sí? Cuando ustedes empiecen a echar código, se van a dar cuenta de que usted siempre empieza arriba, usted no empieza por abajo, porque pues esa no es la norma, ni es el proceso que nos están pidiendo. El símbolo de inicio y final deben aparecer solo una vez. O sea, ya lo habíamos hablado, aunque a veces este final puede que aparezca varias veces en otros sitios. Bueno, vamos a mirar cuando hay de pronto esas excepciones. La dirección del flujo se debe representar por medio de flechas o líneas de dibujo. Las direcciones, ¿cierto?, de avance del diagrama se deben representar por medio de flechas o líneas de dibujo, especialmente por flechas, chicos, especialmente por flechas. Todas las líneas del flujo deben llegar a un símbolo u otra línea, o sea que ninguna de las líneas puede quedar en el limbo, en vacío, que es que usted crea una línea, pero esa línea no lleva a ninguna parte. Resulta cortada en algún sitio y usted, venga, ¿y para dónde va? Porque al fin y al cabo quedó aquí en mitad camino y no me llevó a ninguna parte. Pues eso es importantísimo. Una línea de flujo recta nunca se debe cruzar con otra. Cuando dos líneas de flujo se crucen, una de ellas debe incluir una línea arqueada en el sitio donde se cruzan la una con la otra. O sea, esto que les estaba mostrando, esto. No se deben cruzar entre ellas, ¿sí? Al menos de que se posibilite que ahí sí se pueden cruzar, o si hay una intersección. Pero como normalmente no la hay, como normalmente intersecciones no hay, entonces la una pasa por encima de la otra mostrando un arco, ¿cierto?, de que no se tocan y pasa derecho. Se deben inicializar las variables que se utilicen o permitir la asignación de valores mediante una consulta de usuario. ¿Esto qué significa? Pues digamos que me está hablando de la norma, pues en el caso de C++, que era lo que estábamos hablando ahorita, normalmente esas variables las estamos colocando en la parte de arriba. Mire que yo aquí coloqué aquí supuestamente mi primer comando principal, que es el comando main, ¿cierto? Y en la parte de arriba, estoy declarando mis variables. Y ya de aquí para abajo, pues sencillamente ya empiezo a ejecutar la tarea con ellas. Pero en el caso de C++, porque hay otros programas que no necesariamente tienen que mostrarse todo arriba. Eso lo vamos a ver con el tiempo. Las bifurcaciones o ciclos se deben dibujar procurando una cierta simetría. O sea que el dibujo tiene que ser armonioso. O sea, no pueden haber elementos muy grandes, no pueden haber elementos muy pequeños, ¿sí? De que como que todos tengan como un tamaño adecuado, ¿no? En muchísimas ocasiones un elemento queda muy grande del otro porque tiene mucho texto por dentro. Las acciones y decisiones se deben describir utilizando el menor número de palabras posibles, sin que resulte confusas o poco claras. Por ejemplo, acá. ¿Sí? ¿Aprendido? ¿Sí o no? Sí, no colocar. El estudiante logró comprender lo estudiado y aprendió algo, ¿sí o no? No hay necesidad de escribir toda esa carreta. Simplemente aprendió o no aprendió, ¿cierto? Sí aprendió o no aprendió. Entonces, sencillamente, como ser más sencillos, ¿no?, en la pregunta. Cada rombo de decisión debe tener al menos dos líneas de salida, una para el sí y otra para el no. O sea, los rombos de decisión. ¿Aprendió? Sí. ¿O aprendió? No. Listo, no más. Las acciones y decisiones se deben describir utilizando el menor número de palabras sin que... bueno, sí, ya lo hemos hablado. Si el diagrama se vuelve complejo y confuso, es mejor utilizar símbolos conectores para reducir líneas de flujo. O sea que es preferible hacer otro diagrama al ladito, ¿cierto?, que me clarifique una idea y después lo que hago es conectarlo. Pero no de pronto revolverlo todo en un solo diagrama porque se vuelve tedioso y no se entiende. Todo el diagrama debe ser claro, ordenado y fácil de recorrer. Todo diagrama debe ser claro, ordenado y fácil de recorrer. O sea que se entienda qué es lo que él está representando. El diagrama se debe probar corrigiéndolo con datos iniciales simples. O sea, hacer pruebas de que en verdad él funciona. Eso es. Y aquí tengo un ejemplo
de lo que ustedes, de lo que yo les estaba diciendo, que ustedes ya saben hacer. Aquí, por ejemplo, elaborar un algoritmo, señor, que me iba a hablar por ahí. Voy a volver un momentico a la otra diapositiva, qué pena. Listo, ¿Tienes profe, algo? gracias. Ah, parece que tienes alguna preguntita sobre ella. Listos. No, que le estoy tomando un screenshot y ya. Sí, ya ahorita se lo voy a compartir. Ya ahorita les comparto una fundamentación, las dos presentaciones, la de la semana pasada y la de hoy. Perdón. Aquí, elaborar un algoritmo para calcular el área de cualquier triángulo o rectángulo y representar el resultado en pantalla. Entonces, mire, algo que ustedes ya trabajaron, que se llama pseudocódigo, y tiene los diferentes pasos, ¿no? Paso 1, 2, 3, 4, hasta el paso 8. Y en cada uno de ellos realiza una actividad, o una actividad, ¿cierto? Y esto está representado aquí, mire, inicio. Asignar el número 2 a la constante div, o sea, la constante se llama div, o la variable se llama div, y mire que le colocaron igual 2, o sea, esa variable tiene el nombre div y tiene un valor interno que se llama 2. Ese valor interno no se cambia, por eso se llama constante. El paso 3, conocer la base del triángulo y guardarla en la variable. Y mire que aquí empieza a pedirme que le meta valores por teclado, que le escriba el valor de la base, que le coloque la altura, y qué hace el ejercicio, y qué hace el algoritmo, pues que empieza a calcular eso. ¿Qué área es igual a base por altura? O sea que cogió estos dos valores que yo acabo de digitar en una acción que yo le acabo de programar, le digo que coja lo que escribí en base y lo multiplique por lo que escribí en altura, ¿cierto? Y ahora, ¿qué hace? Que después de que tiene esto, coge el área que calculó y la está dividiendo por la primera variable que creó arriba, que se llama div. Pero div, ¿cuánto vale? 2. O sea que aquí este área la está dividiendo en 2, que es lo que vale esto, ¿cierto? Y me muestra una salida por pantalla, dándome el resultado de esta operación matemática que fue recibir dos valores, hacer dos operaciones matemáticas, una multiplicación y después una división, y me muestra en pantalla el resultado de lo que es el área de ese triángulo que quiero averiguar y final de la ejecución de esa variable por diagrama de flujo.